¿Qué harías si descubrieras que todo lo que se dijo sobre el triple feminicidio de Quinindé podría no ser la verdad completa? En el video de hoy, volvemos al caso de Nayeli Tapia, Denise Reina y Juliana Macías, tres jóvenes que fueron halladas maniatadas, con signos de tortura y enterradas a orillas del río Esmeraldas, pero esta vez para analizar lo que muchos intentan ocultar, las contradicciones en los testimonios, las amenazas a los familiares, los posibles vínculos con redes criminales y, sobre todo, las preguntas que aún siguen sin respuesta. ¿Por qué Juliana había recibido presiones de un hombre vinculado al narcotráfico para ser su pareja? ¿Qué papel jugaron los Zambrano y Omar Ordóñez? ¿Fueron autores intelectuales o simples piezas de un plan mayor? ¿La misteriosa muerte de Luis Vaca fue un ajuste de cuentas o un intento por desviar la atención? ¿Por qué las familias tuvieron que enfrentar amenazas en pleno velorio sin recibir protección del Estado? ¿Hasta qué punto la condena de 34 años y 8 meses representa justicia real en un crimen tan atroz? Prepárate para sumergirte en uno de los casos más turbios y llenos de sombras de Ecuador. Una investigación que, en lugar de ofrecer certeza y reparación, ha dejado abierta la herida del miedo y la sensación de que la verdad sigue enterrada. Si aún no estás suscrito, únete a nuestra comunidad y activa la campanita. En Enigma sin resolver, seguimos cada pista, cada dato oculto, porque la verdad, aunque intenten sepultarla, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y antes de continuar, comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega este enigma, las incoherencias en los testimonios y las sombras del crimen. La noche del 4 de abril de 2023 comenzó como una salida cualquiera para tres jóvenes llenas de sueños, pero terminó convirtiéndose en una de las páginas más oscuras de la historia criminal del Ecuador. Nayeli Tapia, de 22 años, Denise Reina, de 19, y Juliana Macías, de 21, fueron vistas por última vez subiendo a un auto negro rumbo a lo que creían sería una reunión en la playa. Eran amigas. Tenían proyectos de vida distintos pero unidas por la ilusión de una noche de diversión. Lo que no sabían era que estaban entrando en una trampa mortal. Desde ese momento, el rastro de las tres se perdió, hasta que pocas horas después, sus nombres pasarían a la lista de víctimas de feminicidio que sacuden a Latinoamérica. Las últimas señales de vida que dejaron son estremecedoras. Nayeli envió a su hermana la ubicación en tiempo real por WhatsApp, acompañada de un mensaje inquietante: «Solo te envío por si acaso». Denise, en cambio, expresó a una amiga un presentimiento oscuro: «Siento que algo va a pasar, y si algo me pasa recuerda que te amo mucho». Horas después, Juliana compartió en sus estados de WhatsApp un video donde aparecían las tres cantando dentro del vehículo. Esa fue la última vez que se las vio con vida. Tolondo. Madrugada siguiente, los teléfonos dejaron de emitir señales y el silencio se apoderó de sus familias. El 5 de abril, alarmados por la desaparición, los familiares comenzaron una búsqueda desesperada, pero la tragedia no tardó en revelarse. Fueron unos pescadores en Quinindé, provincia de Esmeraldas, quienes descubrieron la macabra escena: tres cuerpos semienterrados a orillas del río, maniatados, con la boca cubierta y signos de haber sido degollados y torturados. La brutalidad del hallazgo fue tan impactante que incluso los agentes de criminalística que llegaron al lugar confesaron estar sorprendidos por el nivel de violencia ejercida contra ellas. Eran chicas jóvenes, vestidas con ropa de playa, con ternos de baño y shorts, relataron. La noticia corrió como pólvora. Los medios mostraban imágenes del operativo policial en la ribera del río, mientras las familias eran convocadas a reconocer los restos. Paulina Rueda, tía de Juliana, relató con dolor que apenas pudo identificar a su sobrina por la forma de sus pies, ya que el rostro estaba prácticamente desfigurado. En su testimonio, recordó cómo en el velorio fue amenazada por un hombre encapuchado que le susurró al oído: «Deja de hurgar, recuerda que tú tienes hijas». Una advertencia que no hizo más que aumentar las sospechas de que detrás de este triple feminicidio había fuerzas poderosas que querían silenciar la verdad. El caso rápidamente se convirtió en un símbolo del horror que enfrentan miles de mujeres en Ecuador y en toda la región. Tres jóvenes con futuros brillantes, una modelo y madre soltera, una estudiante universitaria con sueños de emprender,
y una cantante que buscaba abrirse camino en la música, fueron arrancadas de la vida con una violencia desmedida. Pero lo que más desconcertó a la opinión pública fueron los indicios de que no se trató de un crimen al azar, sino de una ejecución planificada, con motivaciones aún rodeadas de misterio. ¿Fueron víctimas de una red criminal? ¿Había un trasfondo relacionado con el narcotráfico, como sugirieron algunos investigadores? ¿O fue todo consecuencia de un engaño orquestado por alguien de confianza? Un año después, estas preguntas siguen resonando en la memoria colectiva, y al repasar el inicio de este caso, el eco de aquellas últimas palabras enviadas por las chicas a sus seres queridos es imposible de ignorar. Avisos de peligro que parecían predecir lo inevitable. Lo cierto es que lo que debía ser una simple salida se transformó en el inicio de una pesadilla que dejó marcadas no solo a sus familias, sino a todo un país. Las investigaciones por el triple feminicidio avanzaron con un escenario lleno de tensión, sospechas y nuevas amenazas. Apenas un mes después del crimen, en mayo de 2023, la justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva de Luis Vaca, Andrés Zambrano, Olguer Zambrano y Omar Ordóñez. La hipótesis inicial apuntaba a que ellos formaban parte del círculo cercano de amistades de las jóvenes, en especial de Denise, Reina, y que fueron quienes las recogieron en sus domicilios con la excusa de llevarlas a una supuesta reunión en un club privado en la playa. El 29 de mayo de ese año, la policía anunció la detención de los hermanos Andrés Zambrano, 27 años, y Olguer Zambrano, 34 años. Ninguno tenía antecedentes penales, pero las autoridades aseguraron que intentaban escapar hacia Perú cuando fueron capturados en Azuay. Por otro lado, Omar Ordóñez fue detenido en Santo Domingo y trasladado a prisión. Sin embargo, las versiones entregadas por los acusados comenzaron a señalar a un cuarto sospechoso, Luis Vaca. Para ellos, él sería el verdadero responsable de haber planeado la emboscada mortal contra Nayeli, Denise y Juliana. Pero en julio de 2023, la historia dio un giro siniestro. El cuerpo desmembrado de Luis Vaca fue hallado en Riobamba. Una muerte que muchos interpretaron como un intento de silenciar al supuesto testigo incómodo o de borrar el rastro de quienes podían revelar lo que ocurrió aquella noche. Para las familias de las víctimas, la noticia no trajo alivio, sino aún más incertidumbre. ¿Fue Vaca un autor, un cómplice o una víctima más de una red criminal más grande? El miedo seguía presente, incluso para los familiares de las tres jóvenes. Paulina Rueda, tía de Juliana Macías, relató que durante el velorio de su sobrina fue amenazada por un hombre desconocido que le advirtió: «Deja de hurgar, recuerda que tú tienes hijas», una amenaza que confirmaba lo que ya sospechaban. El triple feminicidio no fue un hecho aislado, sino parte de un entramado donde la violencia, el silencio y el poder caminaban de la mano. El Estado, sin embargo, nunca ofreció protección real a los familiares, quienes continuaron exigiendo justicia bajo el temor constante de represalias. Y mientras los sospechosos permanecían detenidos, las contradicciones en sus versiones, la misteriosa muerte de Vaca y las conexiones con posibles redes de narcotráfico abrían aún más interrogantes. ¿Qué relación tenían realmente con las víctimas? ¿Por qué Juliana y sus amigas fueron elegidas como blanco de una ejecución tan brutal? ¿Y quiénes estaban interesados en desviar la atención culpando a un hombre que terminó apareciendo descuartizado? El caso, lejos de esclarecerse, parecía enredarse más con cada paso de la investigación. La opinión pública comenzaba a preguntarse si realmente se estaba desmantelando una red criminal o si solo se buscaban chivos expiatorios. Lo único claro era que el miedo no había terminado. Los Zambrano y Ordóñez estaban tras las rejas, pero la sombra de quienes podrían haberlos apoyado aún rondaba sobre Quinindé y sobre la memoria de las tres jóvenes asesinadas. El proceso judicial por el triple feminicidio de Nayeli Tapia, Denise Reina y Juliana Macías se convirtió en una auténtica prueba de resistencia para sus familias, obligadas a enfrentar no solo la tragedia de perder a sus hijas, sino también la lenta maquinaria judicial, las amenazas y la indiferencia del Estado. Desde el inicio, los familiares reclamaron que no recibieron acompañamiento ni protección adecuada, pese a que habían denunciado intimidaciones. La tía de Juliana,
Paulina Rueda fue clara. La justicia todavía nos debe mucho en el caso de Yuli porque no está claro su muerte. Exigimos, pero nos han cortado las alas. Sus palabras reflejaban no solo dolor, sino también frustración ante un sistema que parecía más interesado en cerrar el caso que en profundizar en todas sus aristas. El juicio comenzó con la detención formal de los hermanos Zambrano y de Omar Ordóñez, pero desde el principio aparecieron grietas en la investigación. La defensa de los acusados intentó desviar la responsabilidad hacia Luis Vaca, encontrado descuartizado meses después. Este hecho alimentó aún más las dudas. ¿Se estaba ante un ajuste de cuentas interno en una red criminal o ante un montaje para desviar la atención pública? Mientras tanto, las familias acudían a cada audiencia con la esperanza de escuchar la verdad, pero las contradicciones de los acusados y la falta de testigos directos parecían construir un muro de silencio. Durante las audiencias, la presión de la opinión pública fue determinante. El caso se convirtió en símbolo nacional de la lucha contra los feminicidios, en un país donde cada semana se reportan muertes violentas de mujeres y donde la impunidad suele ser la norma. Organizaciones feministas acompañaron a las familias, organizando vigilias, marchas y campañas en redes sociales con mensajes como "No más impunidad" y "Justicia para Nayeli, Denise y Juliana". Estos actos buscaban mantener vivo el recuerdo de las jóvenes y evitar que el proceso se diluyera en la burocracia judicial. El propio tribunal escuchó el testimonio de Paulina Rueda, quien relató las amenazas recibidas durante el velorio de Juliana. Sus palabras estremecieron a los presentes. Un hombre se acercó, me habló al oído y me dijo que dejara de hurgar, que recordara que yo tengo hijas. Desde entonces vivo con miedo, pero no pienso callar. La valentía de Rueda contrastaba con la ausencia de garantías estatales, pues jamás recibió protección policial, pese a la gravedad de la advertencia. Este hecho evidenció el abandono institucional que enfrentan las víctimas indirectas de crímenes violentos en Ecuador. El juicio también sacó a la luz teorías que vinculaban el caso con redes de narcotráfico. Algunas versiones señalaban que uno de los sospechosos intentaba obligar a Juliana Macías, la joven cantante, a convertirse en su pareja. Al negarse, habría desencadenado un acto de venganza brutal que arrastró a sus dos amigas. Aunque nunca se presentó una prueba concluyente de esta hipótesis, el solo hecho de que circulara esa versión reflejaba la magnitud del miedo que estas organizaciones generan en comunidades como Quinindé. Las familias, sin embargo, nunca perdieron la esperanza de lograr justicia. Cada vez que eran entrevistadas por los medios, repetían el mismo mensaje: no queremos venganza, queremos justicia, no más impunidad. La batalla en los tribunales se volvió, entonces, no solo una lucha por esclarecer quiénes asesinaron a sus hijas, sino también por visibilizar un problema social más grande: el feminicidio como una epidemia que sigue arrebatando vidas jóvenes y dejando familias destrozadas. El 22 de octubre de 2024, después de más de un año de incertidumbre, amenazas y audiencias tensas, la Corte Provincial de Esmeraldas finalmente emitió su veredicto sobre el triple feminicidio de Nayeli Tapia, Denise Reina y Juliana Macías. La sala ratificó la sentencia de 34 años y 8 meses de cárcel contra Andrés Marcelo Zambrano y Omar Ordóñez Espinel, alias Gato, señalados como responsables intelectuales del crimen. La decisión confirmó el fallo anterior y cerró, al menos en apariencia, uno de los procesos más mediáticos y dolorosos en la historia reciente del Ecuador. En la audiencia, los magistrados fueron claros: la brutalidad del crimen, la especial vulnerabilidad de las víctimas y la evidencia recolectada, incluyendo la ruta marcada por el GPS del vehículo en el que fueron trasladadas, confirmaban la participación de los acusados en la planificación y ejecución del asesinato. Para los familiares, la ratificación significó un respiro, una señal de que la justicia no había permanecido completamente ciega. Sin embargo, la condena dejó un sabor agridulce: 2 culpables identificados, pero muchas preguntas todavía sin respuesta. Las familias recibieron la noticia con lágrimas, pero también con dignidad. Paulina Rueda, tía de Juliana, expresó frente a los medios: esto no nos devuelve a nuestras hijas, pero al menos sabemos que quienes participaron no quedarán impunes.
Lo que exigimos es que no haya más Nayelis, más Denises, más Julianas. Su testimonio reflejaba el dolor persistente, pero también la lucha incansable que convirtió el caso en una bandera contra la impunidad. El veredicto también desató un debate más amplio sobre las penas por feminicidio en Ecuador. Para muchos activistas y familiares de víctimas, 34 años y 8 meses no representan realmente justicia frente a la magnitud del crimen. En un país donde los feminicidios siguen aumentando, con decenas de casos cada año, la sentencia fue vista tanto como un triunfo judicial como una evidencia de que aún queda mucho por hacer en materia de prevención, protección y reparación integral para las familias afectadas. Al mismo tiempo, la ratificación del fallo no cerró todas las puertas. Los abogados defensores anunciaron que evaluarían nuevas apelaciones, mientras que la Fiscalía insistió en que seguirían investigando posibles cómplices y la conexión del crimen con redes criminales más amplias. Así, el caso permanecía abierto en la memoria colectiva, no solo por la sentencia, sino porque las sombras detrás de este triple feminicidio siguen sin disiparse. La audiencia concluyó con los acusados escuchando en silencio la decisión de la Corte, conscientes de que pasarán las próximas décadas tras las rejas. Afuera, familiares, amigos y activistas vestidos de blanco levantaban fotografías de las tres jóvenes con un mismo mensaje: justicia, aunque sea tarde. Y aunque la sentencia trajo un mínimo de consuelo, la herida sigue abierta. 3 vidas jóvenes truncadas, una comunidad marcada por el miedo y un país que sigue preguntándose cómo evitar que la historia se repita. El veredicto judicial dio un respiro a las familias, pero lejos de cerrar el caso, abrió nuevas interrogantes que siguen flotando en el aire. Porque aunque Andrés Zambrano y Omar Ordóñez fueron condenados, todavía existen cabos sueltos y teorías que apuntan a un trasfondo mucho más complejo. La hipótesis más fuerte surgida de la investigación policial es que una de las jóvenes, Juliana Macías, habría sido acosada por un hombre con vínculos en el narcotráfico que intentaba obligarla a ser su pareja. Juliana, dedicada al canto y con una incipiente carrera artística, habría rechazado esas presiones, lo que desencadenó una represalia brutal. ¿Era este el verdadero móvil del crimen? ¿Y hasta dónde llegaban los tentáculos de quienes movieron los hilos de esta tragedia? El miedo de las familias y amigos refuerza esta sospecha. Paulina Rueda confesó que recibió amenazas directas durante el velorio de su sobrina, y varios allegados denunciaron la presencia de hombres desconocidos que les advertían que no escudriñen más. Todo esto sugiere que, detrás de los condenados podría haber una red criminal más amplia, capaz de intimidar y callar a cualquiera que intentara llegar al fondo de la verdad. La misteriosa muerte de Luis Vaca, descuartizado en Riobamba poco después de ser señalado como uno de los responsables, añade un manto aún más oscuro. ¿Fue eliminado para limpiar rastros o para cargarle con toda la culpa y liberar de sospechas a otros? Las preguntas no se detienen allí. Los mensajes de WhatsApp enviados por Nayeli y Denise antes de morir parecen advertencias premonitorias. Solo te envío por si acaso, o siento que algo va a pasar. ¿Qué percibieron ellas en esas horas? ¿Reconocieron a sus verdugos antes de caer en la trampa? El hecho de que los 3 cuerpos presentaran tortura, degollamiento y que sus rostros fueran rociados con químicos para acelerar la descomposición, habla de un modus operandi calculado, casi profesional. No fue un crimen impulsivo, sino un acto planificado con frialdad. La sociedad ecuatoriana, marcada por la violencia creciente contra las mujeres, sigue reclamando justicia completa. Sí, hubo condenados, pero aún queda la sensación de que no todos los culpables están tras las rejas, y el eco de esa sospecha se refleja en cada vigilia, en cada marcha, en cada clamor de «ni una menos», que acompaña la memoria de Nayeli, Denise y Juliana. Porque mientras haya hilos sueltos y amenazas en la sombra, el miedo persiste, y el caso se convierte en símbolo de todo un sistema que, muchas veces, protege más a los agresores que a las víctimas. Al final, la gran incógnita permanece. ¿Este triple feminicidio fue solo la obra de los 2 condenados? ¿O formó parte de una red criminal mucho más grande que aún goza de impunidad? Esa es la pregunta que las familias, los medios y la opinión pública seguirán repitiendo
hasta que cada pieza del rompecabezas salga a la luz. Ahora queremos escuchar tu opinión. ¿Crees que con la condena a Zambrano y Ordóñez se hizo justicia por Nayeli, Denise y Juliana, o todavía hay responsables libres que permanecen en las sombras? ¿Fue un crimen aislado o parte de una red criminal mucho más grande? Déjanos tu comentario y abre el debate. Suscríbete al canal Enigmas sin resolver, activa la campanita y acompáñanos en las próximas investigaciones, porque los enigmas más oscuros del mundo real todavía esperan ser contados, y la verdad, aunque intenten ocultarla, siempre encuentra la manera de salir a la luz.